Bueno, hermanos, hoy día nos toca fiel, dice hasta el fin. En Deuteronomio, el tema está basado en Deuteronomio 31 al 34. Yo tengo, según la Biblia que tengo, acá hay una distribución interesante, ¿no? Por ejemplo, del capítulo 31, de los versículos del 1 al 8, ¿no? Menciona que Moisés nombra a Josué, su reemplazo, ¿ya? Del versículo 9 al 13, Moisés le da la ley a los sacerdotes, hijos de Leví, para que, ¿no? Siempre la lean, ¿no es cierto? Siempre la lean. Del versículo 14 al 23, ¿no? Moisés escribe un cántico memorial, ¿no? Ya comienza diciendo entonces, Jehová dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y presentaos en el tabernáculo de reunión para que yo lo comisione. Y Moisés escribe un cántico, ¿no? Del versículo 14 al 23. Del 24 al, al 30, ¿no? No, al 29, está en la ley que le dice, cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta que fueron concluidas, mandó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo junto al arca de Jehová vuestro Dios, que esté ahí como testigo contra ti, ¿no? O sea, los levitas fueron los depositarios del libro de la ley. Del versículo 30 y el capítulo 32, todo el capítulo 32, ¿no? Está el cántico de Moisés. Interesante. Y usted va a leer Apocalipsis, ahí va a encontrar también, dice que, ¿no? Están cantando el cántico de Moisés. En el capítulo 33 menciona la bendición de Moisés para Israel. Y el 34 nos habla la muerte y sepultura de Moisés. Hermanos, pero ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Porque queremos ver cómo un hombre, ¿no? Una mujer de Dios pueden ser fiel al Señor hasta el fin. Fíjese, a veces nos va a parecer cosas contradictorias, pero ojo, que el Señor sabe lo que hace, ¿no? Y la introducción comienza así, dice, una de las cosas más difíciles en el liderazgo es cómo terminar bien. De igual forma, todo lo que hemos comenzado la vida cristiana, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cómo vamos a terminar hasta el final. ¿Ah? No sabemos el tiempo que Dios nos va a tener a la tierra, no sabemos las pruebas que vamos a pasar, ¿no? Porque, hermanos, escuchaba a un pastor disertar, dice, hablaba de un hombre comprometido, ¿no? En la obra, pero este hermano dice que le dio un cáncer y el dolor dice que era tan fuerte que no había ningún medicamento lo podía ayudar. Que cuando fue el pastor a visitarlo, el pastor le dijo, el hermano le dijo que estaba dispuesto a hacer alianza con cualquiera, si sea con el diablo, con tal que le quiten el dolor. Que no sabemos, hermanos, qué vamos a pasar. Pero la Biblia nos dice que nos mantengamos hasta el final. Por eso es que, hermanos, hay que entender los propósitos de Dios. Hermanos, hay muchos líderes que han fracasado, ¿no? Se han fracasado. Yo siempre recuerdo hasta ahora, gracias a Dios, las palabras de un amigo que cuando yo inicié la vida cristiana, él tenía 23 años ya en la fe. Así me dijo. Y fue tan claro y directo que me dijo, a partir de ahora tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte. Yo tengo 23 años, me dijo, y no sé cómo voy a terminar. Porque muchos han abandonado la fe, me dijo, ¿no? Entonces, cuídate y cuídate. Esa fue la recomendación. Cuida tu vida. Y en el ámbito secular hemos visto cómo mucha gente que ha llegado, ¿no?
acá en el país al primer puesto de la nación y cómo han terminado, ¿no? La historia del Perú refleja eso. Tenemos varios presidentes, uno está encarcelado, uno está en su casa pero está privado de su libertad, el otro está en proceso también con libertad condicional, uno se mató, ¿no? Y el otro pues está preso en Estados Unidos, también está con libertad vigilada. Imagínense, hermano, cómo estamos, cómo comenzaron, ¿no? Y cómo han terminado. Entonces, hermano, el ministerio cristiano también es así. Y la Biblia nos hace varias advertencias acerca de la perseverancia. En Romanos capítulo 2, versículo 7 dice lo siguiente: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, ¿no? Vida eterna a los que perseverando en hacer bien, ¿no? Buscan gloria y honra e inmortalidad. En Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿no? Si no desmayamos. O sea, en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, sino eso dice, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Es una palabra griega, hupomone, que indica perseverancia, ¿no? Porque no se trata de lo otro que es una virtud del espíritu, que es la paciencia, que es el fruto, es parte del fruto del espíritu que nos permite ser pacientes, soportar, ¿no es cierto?, las cosas, llevarnos bien con los demás. Acá está hablando de perseverancia. Y en Apocalipsis 2:10 también toca este tema. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Si es fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Entonces, hermanos, ¿no? Perseverar, no, ser perseverante es parte de nuestra formación. Por eso es que tenemos que aceptar las diversas situaciones, ¿no?, que nos toque pasar. Y hermano, cuando vienen las cosas, vienen una tras otra. Una tras otra. Y a veces no sabemos, ¿no es cierto? Si vemos solamente el problema, perdemos. Si decimos que el Señor tiene el control de todo, entonces Él quiere, si permite que suceda algo a nosotros, es por una razón. Entonces nosotros solamente tenemos que buscar su voluntad. Pero hermano, a veces el cansancio, la rutina, ¿no?, nos afectan y nos quitan el deseo de continuar fielmente. Sí, hermano, por eso es que Dios dice la perseverancia. El Señor también nos dio un gran ejemplo, ¿no?, de perseverancia. Ustedes se acuerdan, en capítulo 13 de Juan, ¿no?, Él dice que a sus discípulos los amó hasta el fin. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, ¿no? Hasta el fin, o sea. Entonces, hermanos, y la Biblia nos dice que Moisés es la figura o el tipo de Cristo que se encuentra en el Antiguo Testamento.
también nos da otro ejemplo, ¿no? Entonces ahora vamos a enfocarnos en cómo fue el último año de la vida de Moisés, ¿no? El estudio de la Biblia nos va a permitir hallar varios detalles interesantes. Fíjese, esta primera parte, vamos a ir despacio porque quiero que se vea esto. Acá parece esto algo contradictorio, ¿no? Pero es lo que la Biblia registra. Vayamos a Números, capítulo 20, versículos del 1 al 13. Números, capítulo 20, versículos del 1 al 13. Se trata, ¿se acuerdan ustedes del incidente que le costó no ingresar a la tierra prometida a Moisés? Acá está, dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. Y ella dará su agua y le sacarás agua de las peñas y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Fíjense, hermanos, ¿qué podemos aprender? ¿No? Ya Moisés ya estaba por los 120 años, porque acá este incidente ocurrió en el año 40 de la salida de Egipto. Él huyó a los 40, estuvo 40 años en el desierto, ¿no? A los 80 va a hacer el trabajo. Era la recta final para Moisés, pero ya estaba cansado por los años en el ministerio. Había muerto su hermana, otra vez faltó el agua al pueblo, y el pueblo se quejó ante Moisés. Lo bueno de esto que podemos aprender del versículo 6 al 9 es que Moisés hizo bien en consultar a Dios, pero se equivocó al actuar. ¿Se da cuenta? O sea, la presión, el cansancio, el tiempo, la edad nos puede hacer perder el paso, ¿no? ¿Qué le dice el Señor en el versículo 12? ¿No? Aparentemente, si nosotros vemos, el milagro se dio, el agua salió, ¿no? ¿No? Pero el Señor le dijo varias cosas en el versículo 12. Versículo 12 dice, por cuanto no creíste en mí, ¿no? No creyó en Dios. Ahora, hermanos,
Fíjese, ¿cómo podemos tomar eso, lo que dice el Señor, no creyó en Dios? Vamos retrocedamos a Números 12, versículo 7. Fíjese lo que dice delante de sus hermanos, ¿no? Después que ellos habían hablado mal de Moisés. Dice así: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Razonemos, ¿ah? Razonemos, fíjese. Le está diciendo porque él no siguió las instrucciones, obró mal, no de acuerdo a lo que el Señor le dice, no has creído en mí, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo conciliamos con Números 12:7 cuando él le dice ¿no? a Aarón y a su hermana María, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa? ¿No? Falta de fidelidad. Vamos a ver ahora Hebreos capítulo 11, versículo 8. ¿Qué pasó? ¿Falta de obediencia? ¿No? Porque la Biblia dice que Moisés era obediente. A ver, Hebreos 11:8. Es 24. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿No? Entonces, hermanos, no se puede decir que no era fiel. Fíjese, no podemos decir que era desobediente. Entonces, Números 27, versículo 14, nos va a decir lo siguiente. Fíjese, ¿cuál es la explicación cuando está nombrando a Josué, ¿no? Cuando Josué es designado como sucesor de Moisés. Moisés dice, pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto. Y acá no es santificado, no reverenciándome a la vista de ellos. Eso había sido, ¿no? El error, el pecado de Moisés. Y en el mismo versículo 12, de 20:12, dice, de número, dice, no solamente dijo Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, le dice también, para santificarme delante de los hijos de Israel, o sea, para reverenciarme delante de los hijos de Israel. O sea, ¿cuál fue el pecado de Moisés? No reverenciar a Dios delante del pueblo de Israel. Hermanos, o sea, falló, ¿no? Eso fue ese error. Pero hay otra cosa también, hermano, que nos hace ver. Dice, habló precipitadamente, porque su espíritu, o sea, estaba molesto. Fíjese lo que nos puede llevar a cometer la molestia, cuando estamos molestos, irritados. Veamos el Salmo 106, versículos 32 y 33. Por eso es que cuando uno está molesto, mejor no debe hablar, ¿no? No debe tomar decisiones. 106, 32 y 33. Dice así. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. El Salmo 106 menciona la rebeldía de Israel, ¿no? Es un salmo histórico, donde menciona el comportamiento de ellos. Y ahí está diciendo que Moisés, ¿no? Fracasó,
porque no creyó a Dios en ese momento, o sea, no lo tuvo en cuenta, ¿no? No reverenció al pueblo delante ¿no? No reverenció a Dios delante del pueblo y habló precipitadamente. Fíjese, estamos hablando de un hombre que es un ejemplo para nosotros en este tiempo, pero lo bueno es que la Biblia no es condenada, ¿por qué? Para enseñarnos a nosotros. Dice, por ese momento de debilidad, Dios no le permitió entrar en la tierra prometida, ¿no? O sea, no le permitió cruzar el río Jordán. Hermanos, a veces es lamentable que yo he escuchado, no me consta, pero sí he escuchado a pastores que conocen a pastores ya que están jubilados, y es penoso cuando un pastor que ha estado tantos años en la fe, al final reniegue. Pasa. Pero hermano, la necesidad de mantener un buen andar con Dios, especialmente en la última etapa del ministerio de nuestra vida, ¿no? Fíjese, ¿le dolió a Moisés la prohibición de Dios? Fíjese, él reclama, no se queda callado. Deuteronomio 3, 25 al 26. Sí le dolió. Sí le dolió, ¿no? Dice, pase yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Ya estaba determinado, estaba establecido, ¿no es cierto? Y acá, hermanos, tenemos que ver lo siguiente. A veces, imagínense, argumentos tenía Moisés para decirle al Señor, ¿no? Para molestarse, para amargarse contra él, para amargarse contra el pueblo. Tiró la toalla, ¿no? O sea, porque hay gente que hacen algo y ahí mismo se molestan contra Dios, se amargan contra los hermanos, ¿no? Y ya, y si tienen cargos, lo dejan a un lado, pues no lo tiran, ¿no? Pero hermano, Moisés nos dice que no, la Biblia nos dice que no. Él continuó liderando al pueblo. Luego de casi 40 años de poca actividad, mientras esperaba que toda una generación muera en el desierto, Moisés vuelve a un liderazgo de acción. Fíjese lo que logra, hermano. Durante los últimos meses de su vida, derrota al rey Arad, rey cananeo del Negev, según Números 21, del 1 al 3. Derrota al rey Seón, rey de los amorreos. Derrota al rey Og, rey de Basán. Y hace un nuevo censo en Israel. Porque Dios le ordena que haga un censo. Él hace un nuevo censo. Hermanos, lo que tenemos que aprender aquí es que cuando nos dan una tarea, nosotros tenemos que cumplir hasta el final. Yo recuerdo que tuvimos una experiencia muy triste, no sé si mi esposa les ha compartido, dolorosa, que yo he visto a hermanos por cosas más simples, más leves, han abandonado la fe, ¿no? Pero nosotros nos refugiamos en Dios y cumplimos la tarea que nos habíamos encomendado. La tarea, anunciamos nuestra salida 2 meses antes y cumplimos el trabajo hasta el final y después, ¿no? Nos retiramos. O sea, usted tiene que entender que la tarea que está realizando no es del pastor, sino viene el encargo es de parte de Dios. Y si Dios lo ha nombrado y Dios permite que pasen determinadas situaciones,
entonces usted tiene que refugiarse en Él. Usted tiene que buscar, Señor, ayúdame a seguir firme. Esa es parte de la formación. Ahí viene nuestra madurez espiritual. No crean que la madurez espiritual es de la noche a la mañana. Es la confrontación de nuestra lectura de la Biblia, nuestra oración, nuestra fe, más con los choques con el mundo real. O sea, es la formación del carácter, la madurez. ¿Cómo reaccionamos hasta diversas situaciones? Porque a veces nosotros mismos nos formamos idea que ciertas personas, porque ocupan determinados cargos, deben, pues ya no son ángeles, ¿no? Y no es así. No es así, hermano. Todos tenemos defectos. Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor, ¿no? Y cuando vemos que hay algo que no nos guste o personas que no nos guste, debemos orar por ellos. Pero ¿saben qué, hermanos? No solamente derrotó a estos reyes, sino también preparó al pueblo para su muerte. Fíjese, los que escucharon a Moisés, porque estaban frente a Jericó, frente a la tierra prometida, tenían que cruzar el Jordán para ello. Moisés les habla a las personas que habían nacido en el desierto, porque de los que habían salido de Egipto solamente quedaba él, ¿no? Quedaba Aarón, quedaba Josué y Caleb. El resto había muerto en el desierto. Y él entonces, como ellos no habían visto, ¿no? Muchos no habían disfrutado de los milagros que el Señor había hecho. Por ejemplo, no habían visto las plagas, no habían visto el cruce del Mar Rojo, ¿no? Entonces él comienza a relatarle los acontecimientos, porque si usted lee Deuteronomio, tiene parte de Éxodo, de Levítico, de Números, ¿no? Tiene, o sea, es un compendio, pero les habla a la generación que había nacido en el desierto, porque ellos no conocían, no habían visto los milagros de Dios. Entonces, los prepara. Y eso era para animarlos, ¿no? Para fortalecerlos. Y esa es nuestra tarea también, hermanos. Animar, fortalecer, hablándole de Dios a la gente. Hermano, la gente está muy sensible. Yo hasta ahora hablando con mi esposa, ahora en la tarde, le digo, fíjese, el domingo 2 hermanas mías me pidieron que les enseñe la Biblia. Ellas mismas, ¿no? Y ayer creo le mandé y me escribe, después me dice, gracias hermano, eso es lo que yo necesitaba. Dios está trabajando en sus corazones. Y hermanos, hay que hablar del Señor. Hay que hablar, no podemos quedarnos callados. Pero hermano, y también en la iglesia tenemos que nosotros, ¿no? Con la palabra de Dios alentar, animar, fortalecer a las personas. El liderazgo de Coyique es fuerte, hermano. Es fuerte. Hermanos, en este tiempo de pandemia, yo la verdad agradezco a Dios por sus vidas, ¿no? Como ustedes, por su fidelidad a Dios, por su amor a Dios, porque hermano, hay lugares donde todos han abandonado al pastor cuando se inició la pandemia. Se fueron. Cuando el pastor quiso hablar con el liderazgo ya estaba en otra cosa ya. Ya imagínense, el liderazgo está en otra cosa, ¿no? Pero Dios pues es Dios y está levantando otro, ¿no? Entonces, hermanos, siempre nosotros estamos llamados a enseñar del Señor
y qué es lo que ha hecho a favor de la humanidad. Pero no solamente eso, hermano, sino preparó un sucesor, ¿no? O sea, Moisés ya en el ocaso de su vida no se preocupó de cómo lo iban a recordar a él, ¿no? Sino, no estaba interesado en que le hagan un monumento como a los faraones, ¿no es cierto? Sino que se preocupó por nombrar un sucesor. Fíjese, hasta el final, él quiso cumplir con la tarea que Dios le ha dado, ¿no es cierto? Fíjese, hermano, ve, él es el que le pide su sucesor, su reemplazo al Señor. Vayamos a Números 27, versículos 12 al 17. Fíjese. Y siempre en la tarea que tengamos nosotros avanzamos, pero busquemos, formemos a alguien que nos va a reemplazar. Dice, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarín y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandamiento en el desierto del Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. O sea, él le pide su reemplazo. ¿Por qué? Porque por la edad que él tenía, el trajín era mucho ya para él. Entonces, preocupado él, ¿no es cierto? ¿No? Pero ¿qué hace, hermanos? ¿Qué hace Josué? Fíjese, ese corazón, ¿ah? Cuando Dios confirmó que su sucesor iba a ser Josué, Moisés se encargó de nombrarlo públicamente. Fíjese, versículo 20 del capítulo 27 que hemos estado leyendo. Y pondrás tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. O sea, toda su autoridad. ¿Ah? Antes de morir le transfirió el mando, versículos 22 y 23. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Hermanos, pero no solamente eso, hermanos, fíjese, le da toda su autoridad, ¿no es cierto? La dignidad, o sea, el cargo, le dice, ahora te toca a ti. Le da el mando, o sea, lo reconoce públicamente. Y es algo que debemos hacer todos nosotros también. Deuteronomio 31, 7 y 8. ¿Qué es lo que hace Moisés? Algo que nosotros debemos hacer, hermanos. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Hermano, ese es el corazón de un siervo. Llega el momento, ¿no es cierto? Y hay que nombrar el reemplazo y hacer lo que Dios dice, ¿no? Y cuando Dios dice a alguien, pues hay que reconocerlo, hay que animarlo, hay que orar por él,
porque es cosa del Señor, pues. Pero, hermano, algo más que hizo, escribió el cántico que dice de Moisés, que está en el capítulo 32. Consta, hermano, comienza con el versículo 30 del capítulo 31, todo el 32, ¿ya? Y un canto bien largo, hasta el 47, hermanos, el cántico. Es un cántico que lo pueden leer, pero ¿saben qué, hermanos? Lo interesante es que este cántico también lo mencionan en Apocalipsis. Vayamos a Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Vamos a leer del primero, ¿ya? El primer versículo dice. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie, sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es una canción, ¿se acuerdan ustedes? Esto lo hemos cantado varias veces en la iglesia. Eso es lo que ellos han sacado del capítulo 32 del Cántico de Moisés. Hermanos, a veces nos aterra cuando ya estamos en los momentos finales, hay mucha gente que quiere no estar acompañada, quiere después estar rodeada de sus seres queridos, se acuerda, ¿no? Moisés no vio, no entró a la tierra prometida, tuvo una muerte, ¿no? Solitaria, por decirlo así, porque todos, pero en la presencia de Dios, la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, hermanos, hasta el día final, la presencia de Dios. O sea, ya me imagino la bienvenida que le han dado, ¿no? En el cielo. Hermanos, ustedes tienen el material, impriman, lo leen, lo estudien, ¿no? Van a sacar grandes lecciones. Grandes lecciones. Yo particularmente he aprendido bastante. Hermano, que Dios nos ayude a ser fiel al Señor hasta el último día. Hasta el último día. Hasta la muerte. Hasta el fin. Y esa debe ser nuestra oración, hermanos, que Él nos ayude a mantenernos firmes hasta el último día. Por eso es que cuando yo me entero de un hermano que está delicado de salud, o está, ¿no?, mal, yo ruego al Señor que Él lo ayude para que siga confiando en Él hasta el último día. Porque, hermanos, hay casos y casos. Hay casos y casos. Yo no sé la voluntad de Dios, ¿no? Dios siempre va a obrar de acuerdo a su voluntad y su propósito. Y hay que estar preparado para ello. Hay que estar preparado. Y eso a nosotros nos está ayudando a sobreponernos a las situaciones que estamos pasando. Y algo que fue curioso, no curioso, sino que estaba orando y me vino a la mente dar gracias por esos momentos, ¿no? Esta situación que estamos pasando. Y recordé el versículo que dice, pues, que hay que dar gracias por todo, ¿no?
Y le decía, Señor, gracias porque Todo. sí, permite por todo, hermana, por todo. Oren por nosotros. Hemos sido denunciados otra vez penalmente y solamente el Señor sabe cuándo terminará, ¿no? Amén. Pero nosotros tenemos que seguir haciendo la tarea, la tarea. Lo único que genera es tristeza, decepción, aunque los que leemos la palabra de Dios, los hijos de Dios, sabemos cómo es la naturaleza del ser humano, porque la Biblia lo detalla, ¿no? Entonces, tenemos que seguir orando por ello, ¿no? Orando, clamando, rogando que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que los salve, que lo alcance con su salvación, ¿no? Eso no es, esa es nuestra labor, porque la venganza no es un atributo nuestro, no. No es, no, perdón, no es un privilegio nuestro, no nos corresponde a nosotros, ¿no? Señor dice en Romanos, no venguéis vosotros, ¿no? Mía es la venganza, yo pagaré. Y tengo que pedir inclusive, porque yo sé que cuando el Señor defiende, hermanos, yo tengo que pedir que tenga misericordia, pues, porque sé que el Señor, con el Señor no se juega. Va a cobrar bien. No, por eso es que yo y mi esposa sabemos cómo son las cosas y por eso le decimos que tenga misericordia el Señor de esa persona. A veces nos ven pues a los creyentes como gente que nosotros pueden abusar, que nosotros no nos vamos a defender, ¿no? No le vamos a decir nada. Pero si el Señor es nuestro, ¿no? Es el que nos defiende. Y ahí vienen las cosas más serias. Hermanos, gracias por su tiempo que han dedicado. Son como 15 lecciones. Interesante la vida de Moisés, hermanos. Vamos a descansar. A ver, hoy día estamos 22, ¿no? Sí. 22. En junio comenzamos la otra serie. Tengo varios ahí materiales para revisarlos, para estudiarlos. Y quiero sobre todo, hermano, yo pienso que es necesario que nosotros aprendamos y crezcamos en la gracia de Dios. Crecer en la gracia de Dios. Porque cuando eso lo tenemos bien cimentado en nuestras vidas, entonces eso es lo que nos va a mover para todo. La gracia de Dios, entender la gracia de Dios, ¿no? Y cómo es que la gracia de Dios. Ustedes han escuchado, les envié cuando la fe no obra milagros. ¿Han escuchado ustedes el tema? ¿No? ¿Cómo? Yo digo a veces, cuando escucho a esos predicadores que salen en la televisión, ¿no? Yo ya decreto que el coronavirus se destruye, ¿no es cierto? Que esto, que el otro, que no hay enfermedad, que no hay nada. Y el apóstol Pablo, si el apóstol Pablo sanaba, dice que la gente hasta su sombra, se llevaban su ropa y lo que había de él y sanaban, expulsaban demonios. Y hermanos, y el Señor a él que le dijo, bástate mi gracia, ¿no? Bástate mi gracia. Y el Señor le dijo, no, que te baste mi gracia. Un hombre que de quien también tenemos, que es un ejemplo para nosotros ahora, ¿no? Pero hermanos, que Dios nos ayude a seguir fiel al Señor, seguir fiel. Todos los días tenemos que orar y rogar, pedirle que Él nos ayude a serle fieles, a ser obedientes y sobre todo, hermano, que nos ayude a aceptar su voluntad. Porque a veces cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no? El ser humano pues no nos gusta pasar por cosas difíciles. Pero
Y después, ¿cómo si no aceptamos, cómo vamos a decir a los otros la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿No? Todo se mueve de acuerdo a su voluntad. Hay que seguir orando. Que Dios tenga misericordia del Perú. Tenemos dos opciones nada más para elegir, pero que Dios tenga misericordia del Perú. Hay que seguir orando, hermano. Que Dios tome cartas en el asunto.